tipos de categoría de personas, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ilusos y sabios, judíos y gentiles, ricos y pobres, casados y solteros. O sea, el libro de Proverbios habla prácticamente de cada opción demográfica imaginable, así como de consejos específicos concernientes a los asuntos que enfrentan. Los sabios discuten circunstancias que todas las personas deben enfrentar, sin importar la edad, el género, la raza, nacionalidad, ubicación, época o religión que se practique. Los temas comunes incluyen el trabajo, el dinero, el matrimonio, la amistad, la familia, la vida hogareña, las dificultades, los conflictos, la juventud, la vejez, el pecado, el perdón. Los desafíos que todos tenemos y que por ende requieren guía para que podamos enfrentarlo. Por eso, hermanos, no es de extrañarnos que tantas personas en la historia hayan considerado muy útil este libro en cuanto a lo que respecta a obtener sabiduría pura en la vida horizontal. Pero un aspecto que olvidan es que para poder tener una vida realmente sabia en el aspecto horizontal no pueden aplicarse estos proverbios independientemente del creador de ellos, de su autor. No podemos tomar los proverbios y dejar al escritor, que es Dios. A pesar de la amplia gama de temas, todo gira en una relación personal de cada individuo con Dios y su palabra. O sea que la única manera que podemos nosotros implementar estas cosas es en una relación con Dios. Al final de este libro, de este libro de sabiduría, descubrimos una gran paradoja. Sin importar las categorías que nos dividan, los seres humanos estamos unidos por los mismos desafíos. Es más, la sabiduría práctica provista por el libro de Proverbios dirige a todas las personas con toda su diferencia hacia la misma dirección, una dirección que nos conduce a una relación correcta con Dios. Proverbios capítulo 1, verso 7, la primera parte dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En el capítulo 9, verso 10, podemos leer lo que dice la Biblia: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Ahora es importante que recordemos lo que ya dije: el autor de la sabiduría genuina, verdadera, es Dios, nos viene de Él. No podemos ser sabios separados de Dios. La palabra dice en Santiago 1:5: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Proverbios capítulo 2, verso del 4 hasta el 7. Estos proverbios nos enseñan que no podemos, que no podemos ignorar a Dios y que las cosas nos salgan bien. No podemos ignorar a Dios y evadir las consecuencias. Dice el verso 4, Proverbios 2: si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Capítulo 3, verso del 5 al 7. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. En otras palabras, toma a Dios en cuenta en cada aspecto de tu vida y habrá consecuencias favorables. Descarta a Dios, desecha a Dios y pagarás un precio muy alto. Proverbio está lleno de mensajes profundos, pero hay un mensaje que cada vez que lo leo me impacta profundamente. Voy a dedicar un sermón a eso. Ahora solamente se los quiero dejar para que usted lo lea y lo medite. Este es uno de esos pasajes que habla de las consecuencias de dejar a Dios. Proverbios capítulo 1, verso 24 en adelante. Solo le voy a leer el comienzo. Dice Dios, hablando allí la sabiduría que representa a Dios: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío.
y mi reprensión no quisiste. Aquí encontramos a alguien que está aquí desechando a Dios, burlándose de Dios. Hay expresiones ahí como que extendí mi mano y no atendiste, desechaste, no quisiste. Si sigue leyendo, dice también: yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Verso 28, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Voy a dejarlo aquí porque después vamos a leer ese pasaje en otro mensaje y a dedicar más tiempo. Solo le invito a que lo lea. Hay consecuencias. Usted no puede vivir alejado de Dios y pensar que las cosas le van a salir bien. Usted no puede ignorar su palabra y pasarse la mayor parte del tiempo rodeándose de gente inconversa con un sistema de pensamiento ateo, enemigo a la fe, y no ser contagiado, contaminado por ellos. ¿Qué es más importante para usted? ¿Cómo piensan otros o cómo piensa Dios? Y mientras abrimos este libro, nos viene la pregunta obligada: ¿por qué Dios ha preservado estos principios durante siglos? Si vamos al preámbulo de este capítulo, de este libro, capítulo 1, los primeros 6 versos, quiero mencionarles rápidamente 5 razones por las que Dios nos dio este libro. 5 razones. En primer lugar, para inspirar reverencia y obediencia en el corazón del lector. Se supone el cristiano, ¿verdad? Porque un inconverso lee este libro y no tiene ningún significado para él en ese sentido. Pero un cristiano, las palabras inaugurales de la primera sección establecen el propósito de todo el libro en términos muy claros. Dice: para entender sabiduría y doctrina. Y acuérdense que en la mentalidad hebrea, entender sabiduría es aplicar la instrucción a la práctica. No hacerlo para ellos es la definición de ser un insensato. Por eso la mayor parte del libro nos está llamando una y otra vez a implementar los principios de Dios. Y estos principios van produciendo en nosotros un cada vez mayor temor a Dios, reverencia, porque le vamos conociendo más y más. En segundo lugar, para enseñar discernimiento. Dice la segunda parte del verso 2, dice allí: para conocer razones prudentes. Esto es discernimiento. Los inconversos, la gente sin Dios, no tiene discernimiento. La Biblia dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso usted a veces mira a las personas incrédulas tomando decisiones desastrosas. Y uno dice: ¿cómo es posible? Bueno, a veces vemos a algunos cristianos también tomando decisiones bien equivocadas. En ese momento están actuando como incrédulos, como una especie de ateísmo práctico, sin discernimiento. El discernimiento es la habilidad de ver una situación dentro de su contexto, no como usted la ve, sino como Dios la ve. Una mente que sabe discernir tiene la habilidad de pensar de manera analítica, puede distinguir la verdad del error y anticipar las consecuencias de una decisión equivocada. Necesitamos discernimiento. De hecho, eso nos viene a través del Espíritu Santo. En tercer lugar, para desarrollar conciencia en nuestro caminar. Verso 3: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Palabras que nos llevan a lo que llamaríamos acusar nuestra atención, estar alerta a lo largo del transcurso de la vida. Cualquiera persona que haya viajado largas distancias sabe que cosas son malas. O sea que hay cosas malas que ocurren, desde una salida equivocada hasta accidente. Cuando el conductor se distrae, estos proverbios nos ayudan a mantenernos atentos a lo que sucede a nuestro alrededor.
y conscientes de peligros potenciales. O sea, nos encienden la chispa, vamos a decir. Nos mantienen alerta. Esas palabras lo que describen es eso: justicia, juicio y equidad. En cuarto lugar, establecer discreción y propósito en la vida. Verso 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Cuántas veces actuamos de manera tan necia, tan superficial? En realidad nuestras vidas muchas veces carecen de profundidad. Se vive a un nivel muy superficial. En este caso se menciona a las personas simples. Aquí también se mencionan a los jóvenes. La palabra simple literalmente significa una persona ingenua. Y aunque realmente tenemos que ser ingenuos en algunas cosas, hay otras en las que no debemos ser ingenuos. Y por eso necesitamos depender de Dios y pasar cada cosa por el filtro de la pregunta: ¿qué dice Dios al respecto? Por ejemplo, ¿ante qué debemos ser ingenuos? Bueno, la Biblia dice en Romanos capítulo 16, verso 19: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, despiertos para lo que Dios quiere, alertas para su voluntad e ingenuos para la maldad, no dejándonos arrastrarnos por el pecado. La palabra de Dios dice en el Salmo 19, precisamente en la mañana usábamos este salmo en la escuela dominical. Salmo 19, el versículo 7, la primera parte, que dice: la ley de Jehová, disculpen, la segunda parte: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y una última razón es desarrollar una habilidad mental. Verso 5 y verso 6: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Hermanos, estos dichos nos ayudarán a pensar de una manera más aguda, ya que la sabiduría divina afina nuestros sentidos. Para mantener nuestra mente de esa forma debemos utilizarla constantemente. Por ejemplo, para mantener un cuchillo afilado hay que estarlo limando constantemente. Y esto por lo general no es un proceso muy agradable para el cuchillo. Al igual que una lima, los proverbios preparan nuestras mentes para poder traspasar las capas de falsedad y llegar a la verdad en cualquier situación. Porque vamos a llegar a la verdad de Dios. Necesitamos implementar lo que aprendemos. Como dije, es la mentalidad hebrea y es el pensamiento de Dios. Ser sabio es recibir y poner en práctica. Miren, he tenido la experiencia de leer muchísimos libros, y mi experiencia me ha confirmado que cuando leo un libro y no lo comparto, no trato de implementar en mi vida sus enseñanzas o compartirlo con alguien, puedo llegar a olvidarlo pronto. Si usted me preguntara de algunos libros que he leído, no recuerdo nada. Quizás allí en el subconsciente quede algo. Pero la realidad es que cuando usted te recibe una información y la pone en práctica, se está afianzando en su vida. Es como si se estuviera pegando en su mente y en su corazón. Por eso la palabra de Dios nos manda a llevar el Evangelio y a enseñar a otras personas, y esa es una labor de cada cristiano. Por eso cuando usted decide enseñar a alguien en la palabra, discipularlo o instruirlo, usted no solamente está edificando una vida, sino que está edificando a usted, porque está haciendo que las verdades de Dios se queden en su corazón, porque al repetirla y al enseñarlas a otros, usted se está afianzando en ello. Hágase la gran meta de su vida: implementar y compartir con otros todo lo que aprenda, si realmente no quiere olvidarlo. La sabiduría divina nos da la habilidad para comprender mejor los dilemas de la vida. Este libro tiene todas las respuestas.
en cuanto a nuestras necesidades espirituales. Solo tenemos que tomarnos el tiempo, ir a Él y escuchar la voz de Dios. En poco tiempo una perspectiva meramente humana será reemplazada lentamente por la sabiduría de la perspectiva de Dios. Comenzaremos a ver las cosas como Dios las ve. Es un esfuerzo intencional. Requiere tiempo y una voluntad dispuesta. Al final vamos a recoger los resultados. Le invito, amado hermano, a que me acompañe en estos mensajes sobre este libro, explorando parte de la sabiduría que Dios ha dejado en su palabra. Y sobre todo, pidiéndole a Dios cada día que nos ayude a recordarlas en el momento en que necesitamos recordarlas. Por eso es muy importante repetirnos una y otra vez, cada vez estas cosas. En estos días escuchaba a un predicador, un hombre muy estudioso de la Biblia, y él decía: cada día se me hace más difícil pecar. Y contaba su experiencia. Dice: porque he estudiado tanto la Biblia y conozco tantos textos de memoria, que cuando viene la tentación a mi vida, en ese mismo momento Dios en su gracia me bombardea con su palabra, y cada día se me hace más difícil pecar. Pongamos a trabajar nuestra mente, pero una mente conectada al Espíritu, una mente cristiana, y comenzaremos a ver los frutos. Que el Señor nos bendiga. Amén.